Vamos a leer Hebreos capítulo 11, y bienvenidos a todos ustedes aquí a la Iglesia Cristiana Bautista, a aquellos que nos están viendo por internet también bienvenidos. Vamos a leer Hebreos 11, versículos 20 al 22, y vamos a hablar en esta noche acerca de la fe de los patriarcas. Vamos a leer todos juntos, si me siguen todos juntos. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Pueden tomar asiento. Y la primera cosa, y no es el punto que tengo acá, pero la primera cosa que quiero que notemos, aparte de que ellos tres son de los patriarcas junto con Abraham, lo que podemos ver es que cada uno de ellos tenía una fe personal. No era una fe de alguien más, no era una fe prestada, no era una fe pasajera, no era una fe de conveniencia, sino era una fe personal. Era una fe que cada uno de ellos tenía por convicción, porque cada uno de ellos creía en Dios, lo que Dios había hecho en sus vidas, y aparte la herencia, por ejemplo, de Abraham a Isaac, y luego de Isaac a Jacob, y luego de Jacob a Esaú, y luego, ¿verdad?, de ahí a José, y cada uno de ellos tenía su propia fe. Y hermano, asegúrate de que tu fe es tu fe, porque si tu fe no es tu fe y la persona que te trae a la iglesia deja de venir, tú ya no vas a regresar a la iglesia, porque no era tu fe. Era una fe prestada, era una fe pasajera, era una fe por conveniencia, era una fe porque te iban empujando y realmente no era una verdadera fe. La otra cosa que podemos notar en este pasaje, vemos que tenemos Isaac y luego Jacob y Esaú, y luego Israel, que era Jacob, a José, y era una herencia en donde el papá, el patriarca Abraham, creía en Dios, y su fe era tal que su hijo Isaac creía en Dios, creyó en Dios también. Y su fe era tal de que su hijo Jacob creyó en Dios. Y su fe era tal de que su hijo José y los 11 otros hijos también creyeron en Dios. Qué tremendo es eso, de que cada uno de ellos, su fe no solamente era una fe personal y no pasajera, pero cada uno de ellos había heredado la fe de su padre, porque había congruencia en la fe de su padre. Amén. Había congruencia. Lo que ellos decían, así era. Ellos decían que creían en Dios, y entonces cada uno de ellos fue heredando esa fe, viendo esa verdadera fe, pero tomándola también para cada uno de ellos personalmente. Como dice Pablo de Timoteo: tu fe no fingida, la cual habitó en tu abuela Loida y en tu madre Eunice y en ti también. Y entonces esa fe de Timoteo era una fe que había él visto en su abuela y en su mamá, y ahora él tenía esa fe, una fe verdadera, una fe que habitaba en Timoteo, y era una fe que habitaba en cada uno de ellos, de tal manera que cada uno de ellos vio el poder de la fe de sus padres, pero también abrazaron esa fe, la abrazaron y la hicieron personal y poseyeron esa fe. Otra cosa que podemos nosotros ver es que cada uno de ellos tuvo sus dificultades, cada uno de ellos tuvieron sus propios problemas, pero no claudicaron, no dejaron a Dios. Sí tuvieron problemas. Hablamos un poquito acerca de Abraham el día domingo, y de cómo Dios había hablado con él y le había dicho: mira, Abraham,
o en ese entonces Abraham, tú vas a ser padre de naciones. Y entonces su esposa Sarai le dice: mira, pues yo ya estoy muy vieja, aquí está mi sierva y tómala. Y entonces Abraham tiene un hijo de Agar y es Ismael. Y por 13 años Abraham se encuentra quizás en una soledad, está pasando por dificultades, pero aún cree en Dios. Y Dios regresa con Abraham y le dice: Abraham, tienes que caminar firmemente, sé fiel a mí. Y entonces Dios cambia a Abraham por Abraham. Dios lo cambia a él. Pero cada uno de ellos tuvieron sus dificultades. No vemos muchas cosas negativas, por ejemplo, en José. Es más, pudiéramos decir que en José no hubo nada negativo. Pero cuando su papá Israel está poniendo sus manos en Manasés y en Efraín, y está haciéndolo, pone su mano derecha en Efraín y su mano izquierda en Manasés, y entonces José dice que la palabra de Dios que se molesta, que se disgusta. Pero ahorita no sé si lo vamos a ver ahorita o no, y nos da tiempo porque tenemos mucho que leer, pero en ese contexto, esa palabra molestarse o disgustarse en el hebreo son dos palabras. Es la palabra ra, que quiere decir mal, y la siguiente creo que es la palabra rin, que quiere decir ojo, como mal de ojo. Y yo creo que José como que le hizo así a su papá. Y cuando vio que puso las manos de una manera diferente, José no creo que le haya dicho: papá, eres un sonso, no, menso, menos, papá, así no se hace. No creo que lo haya regañado. Simplemente yo creo que se extrañó y hizo un mal de ojo y trató de mover las manos de Israel, su padre, Jacob. Y su papá le dijo, y con paciencia su papá le dijo: no, hijo, así conviene. Y no lo regañó, no habló con él de manera golpeada, no habló con él regañándolo, no habló con él diciéndole: hijo, tú no entiendes, déjame que lo haga así. Sino que Israel, yo creo que de una manera paciente le habla a José y le dice: así conviene, hijo, así conviene. Pero yo creo que no se le toma como pecado. Yo creo que era algo que José simplemente se extrañó y quiso corregir a su papá. Pero bueno, ahora sí, vamos a ver la primera cosa, versículo 20. Todo eso a manera de introducción, pero versículo 20 dice, Hebreos 11:20: por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. La primera cosa que quiero mencionar aquí es que su palabra se cumplirá y hay que creer. ¿Qué quiere decir eso? Isaac creía en Dios. Y dice la palabra de Dios que Isaac tomó tiempo, versículo 20 dice, para bendecir a Jacob y a Esaú, sus dos hijos gemelos, a Jacob y a Esaú respecto, no eran gemelos, ¿verdad? Con respecto a cosas venideras, con respecto a cosas venideras. Vamos a ir a Génesis capítulo 26, y vamos a ir ahí en el versículo 1 al versículo 5 y vamos a ver lo que dice acá. Génesis 26, 1 al 5. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Una orden bien directa de parte de Dios a Isaac. Amén. Y entonces versículo 3 le dice: habita como forastero en esta tierra y estaré ¿qué?
contigo. Esta es la promesa que Dios hace. Dios hace a Isaac. Le dice, mira Isaac, yo no quiero que vayas a Egipto. Eso no te va a ayudar. Yo quiero que habites como forastero en esta tierra. Mejor que permanezcas acá porque yo estoy aquí contigo. Si vas para allá al mundo, porque Egipto representa al mundo, Dios le dice, si vas al mundo, no te va a ayudar. Y hermanos, ¿qué hubiera pasado si Isaac se va al mundo, se va a Egipto? Quizás hubiera perdido su fe. Quizás hubiera tenido mucho más consecuencias en contra de él mismo. Pero porque él obedece a Dios, dice la Biblia que Dios le dijo, yo voy a estar contigo. Tú quédate acá, permanece. Y luego dice el versículo 3, y te bendeciré. No solamente voy a estar contigo, pero te voy a bendecir. Pregunta, ¿quién no quiere la bendición de Dios? Yo quiero la bendición de Dios, amén. Y yo creo que Isaac también quería la bendición de Dios. Y Dios le dice, quédate aquí y yo te voy a bendecir, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Entonces ya le está mencionando el pacto, el juramento que Dios hizo con Abraham, y ahora lo está haciendo con él de manera personal. Versículo 4, multiplicaré tu descendencia como las estrellas de los cielos. ¿Y quién es su descendencia? Su descendencia comienza con sus hijos, con su hijo Jacob y con su hijo Esaú. Y le dice, yo voy a multiplicar tu descendencia y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Versículo 5, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Aquí está entonces la promesa de parte de Dios para Isaac. Isaac está escuchando todo esto. Isaac está pensando en irse a Egipto, pero Dios viene y habla con él, y entonces Isaac tiene que tomar una decisión. Hermano, tú y yo necesitamos que tomar decisiones en nuestra vida. En ocasiones, cuando estamos leyendo la palabra de Dios y estamos a punto de tomar una decisión, Dios nos habla. Y por eso tenemos que orar y decirle al Señor, Señor, voy a leer la Biblia, hoy voy a leer la Biblia, y te pido, Señor, que me ayudes, porque necesito tomar ciertas decisiones importantes el día de hoy. Y entonces muy posiblemente Dios te va a hablar, y de acuerdo a cómo Dios te habla, tienes que tomar decisiones. Isaac iba a ir a Egipto. Ya me voy al mundial, ya no aguanto este lugar, me voy a ir a Egipto. Allá todo está mejor, allá hay dinero, hay trabajo, allá la vida es más chévere. Amén. Y eso es lo que está pensando Isaac. Y él está a punto de ir, pero Dios le dice, hey, wait a moment, detente, no hagas eso, no te vayas a Egipto, mejor quédate como forastero aquí en este lugar. Y hermano, a propósito, cada uno de nosotros somos forasteros en la tierra. No pertenecemos a este lugar. Cuando la gente nos ve, nos debería de ver un poquito extraños, no mucho, amén. Poquito, porque hay unos que sí están muy extraños. Pero cuando nos ve la gente, nos debería de ver, parece cristiano. Ahora, si traigo un tatuaje acá que dice Kiss, la gente no va a decir, parece cristiano. Si traigo no sé, mi manera de vestir, mi manera de hablar. ¿Se acuerdan cuando Pedro negó a Cristo? Su manera de hablar aún maldecía, y la gente decía, ha de ser de ellos, pero él decía, no, se los voy a comprobar, y empezaba a echar maldiciones. Y entonces nuestra manera de hablar, o la gente dice, habla raro, habla de una manera más educada, no dice groserías, no dice malas palabras, no dice chistes rojos, amén, no se viste mal, no habla mal, se ve diferente, como que no es de aquí.
Y entonces la gente debe de pensar, este es forastero. Y Dios le dice a Isaac, mira, habita como forastero en esta tierra. Y cuando cuando Isaac escucha todo esto, él dice, yo creo en Dios. Yo creo en Dios. Y ahora, cuando es tiempo de Isaac de bendecir a sus hijos, en el capítulo 27, vayan ahí, en el capítulo 27, es tiempo de bendecir a sus hijos y lo hace creyendo en las promesas de Dios. Por eso este primer punto es, su palabra es verdadera, se va a cumplir y lo que nosotros tenemos que hacer es creer en su palabra. Hay que creer en su palabra. Su palabra se va a cumplir, ¿por qué? Porque su palabra es fiel y verdadera y lo que yo tengo que hacer como Isaac, tengo que creer en su palabra. Entonces, porque Isaac creyó en Dios, él pudo bendecir a sus hijos. Génesis 27:38 dice, vamos a leer en el 27:27, dice, y Jacob se acercó, no voy a ir a través de toda la historia de cómo Isaac se pone las pieles en sus brazos porque era lampiño, y su mamá lo hace que haga todo esto y es la que cocina. Pero finalmente llega su hijo Jacob con su papá Isaac, y entonces versículo 27, Jacob está a punto de bendecirlo y dice, y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos y le bendijo diciendo, mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé Señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Aquí está la bendición. Y le está diciendo, tú vas a ser Señor, sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti. ¿Por qué está bendiciendo? Porque él, Isaac mismo, está creyendo en Dios. Porque él está creyendo en Dios, ahora está bendiciendo a su hijo. Ahora dice la Biblia en Hebreos 11:20 que él bendijo a Isaac Isaac bendijo a Jacob y a Esaú, a los dos. No solamente a uno, al otro también le tocó, pero ya no tanto. Vamos a continuar leyendo la historia. Versículo 30. Y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob y apenas iba saliendo como en telenovela e iba entrando Esaú. Había salido Jacob delante de Isaac su padre, que Esaú su hermano volvió de cazar. Venía bien contento, ¿verdad? Esaú traía un corderito para hacer una barbacoa, algo. Y dice, e hizo él también guisados, no hizo otras cosas. Y trajo a su padre y le dijo, levántese. Y le habla de usted, mi padre. Yo no sé cómo está en el hebreo, pero aquí le habla de usted. Levántese, mi padre, y coma de la casa de su hijo, para que me bendiga. Entonces Isaac, su padre, le dijo, ¿y vos quién sos? ¿Quién eres tú? Y él le dijo, pues yo soy tu hijo preferido, tu primogénito Esaú. Y se estremeció Isaac grandemente y dijo, ¿quién es el que vino aquí, que trajo a casa y me dio y comí de todo antes que tú vinieses? Yo le bendije y será bendito. Isaac representa al Padre Celestial también. Y que cuando Dios me da vida eterna y me da bendición, dice acá que él dijo, yo le he bendecido y será bendito. Amén.
Versículo 34, cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una ¿qué? Muy grande, y luego dice, y muy amarga exclamación. ¿Cómo será una muy grande y muy amarga exclamación? 4 adjetivos ahí, ¿verdad? Un grito desgarrador de telenovela. ¿Quieren oírlo? Unos sí, otros no, ¿ok? Pero yo me imagino que gritó muy fuerte, como Rambo. ¡No! Y se tira al piso. Versículo 35. Y él dijo, vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Porque Isaac, Jacob es usurpador o impostor, ¿verdad? Versículo 36. Y Esaú respondió, bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces, se apoderó de mi primogenitura y ahora ha tomado mi bendición. Y luego le pregunta a su papá, ¿no has guardado nada para mí? Y Isaac responde a su hijo Esaú, he aquí yo le he puesto por señor tuyo, ya no hay nada más para ti, y le he dado por siervos a todos tus hermanos, ya no hay nada más para ti, de trigo y de vino le he provisto, ya no hay nada más para ti, ¿qué te haré a ti ahora, hijo mío? Y Esaú respondió a su padre, no tienes más que una sola bendición, padre mío, bendíceme también a mí. Y alzó Esaú su voz y lloró. Otra vez, wow, estaba quebrantado, pero no era, yo creo, un quebranto de alegría, era de rabia contra su hermano porque lo quería matar. Le interesaba más la bendición que al Dios de la bendición. Le interesaba más la herencia que su propia relación con su propio padre. Versículo 39. Entonces Isaac, su padre, habló y le dijo, ok, te voy a dar un poquito. Y aquí será tu habitación en grosuras de la tierra y del rocío de los cielos de arriba. Versículo 28 dice algo parecido. Dios pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra. Eso fue para su hermano Jacob. Y para Isaac es muy parecido, pero luego le dice, versículo 40, y por tu espada vivirás y a tu hermano servirás. Y sucederá cuando te fortalezcas que descargarás su yugo de tu cerviz. Y luego dice, y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido. Wow, no estaba muy contento Esaú. Pero su padre Isaac, él creía en Dios, en su palabra, y hay que creer que su palabra es verdad y que se va a cumplir. Número 2, vamos a ir al siguiente versículo, que es el versículo 21. Dice, por la fe, Hebreos 11:21, al morir Jacob, por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Número 2, su palabra se cumplirá, su palabra es verdad, se cumplirá y hay que adorar, hay que adorarle, hay que adorar. Hay que adorar ahorita porque vamos a adorar después. Jacob, al momento de morir, bendijo a cada uno de los hijos de José, a Manasés, que era el primogénito, y a Efraín, los bendijo también. Pero vamos a ver Génesis 48. Wow, es una historia muy larga. Aquí tengo del 1 al 22. Pero no la vamos a leer toda. Pero sí vamos a leer algunas partes. Es todo el capítulo, Génesis capítulo 48. Y ya expliqué un poquito. Dice la Biblia que José los lleva a su padre y entonces Manasés es el primogénito y José pone a Manasés de este lado
y a Efraín lo pone de este lado, porque Manasés es el primogénito. Entonces, como es el primogénito y sabe que los va a bendecir su papá, José está pensando, mi papá tiene que poner su mano derecha en el primogénito Manasés, no en Efraín. Pero cuando es tiempo para Israel bendecir a los hijos de José, lo que hace Israel, él pone adrede su mano primero en Efraín, la derecha, y en Manasés la izquierda. Y entonces vamos a ver lo que sucede ahí. Dice versículo 17: pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto, ¿qué? Disgusto. Ya explica un poquito. Y asió la mano de su padre para cambiarle de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre: no así, padre mío, porque este es el primogénito. Pon tu mano derecha sobre su cabeza. Ahora, en la historia dice que él ya no podía ver, ya estaba muy anciano Israel. Y entonces, versículo 19, mas su padre no quiso y le dijo: lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones. Y los que bendijo aquel día, diciendo: en ti bendecirá Israel, diciendo: hágate Dios como Efraín y como Manasés. Ahora, ¿se dan cuenta de que ahora, siempre que leemos la historia, vemos primero la tribu de Efraín y luego la de Manasés? Porque Israel los cambió, ¿verdad? Primero puso a Efraín y luego a Manasés. Y puso a Efraín antes de Manasés. Versículo 21. Y dijo Israel a José: he aquí yo muero, pero Dios estará con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestros padres. Y yo te he dado a ti una parte más que a tus hermanos, la cual tomé yo de mano del amorreo con mi espada y con mi arco. De tal manera que la palabra de Dios nos dice que Israel bendice a ambos de los hijos de José, a Manasés, el primogénito, pero quedó en segundo lugar, y a Efraín. ¿Y por qué los bendijo? Porque igualmente, de la misma manera, creía en Dios. Y creía tanto en Dios que le dijo a José: Dios los hará volver a la tierra de vuestros padres. Ustedes no se van a quedar aquí. ¿Se acuerdan que Israel llega junto con sus otros hermanos de José, que eran 11 hermanos y José 12? Y llegan más o menos 80 personas de la tierra de Canaán a Egipto y se quedan 430 años. Pero la promesa estaba hecha de parte de Dios. Y en Hebreos capítulo 11, en el versículo 21 dice: por esta razón, por esa fe tan fuerte que tenía Jacob, al morir bendijo y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Ahora, algo interesante acá, y no los quiero confundir, pero vamos a ver Génesis capítulo 47. Génesis 47, porque diríamos: bueno, ¿dónde está el extremo de su bordón? Ni lo leímos. ¿Dónde quedó esa parte incógnita, escondida? Versículo 47, capítulo 47, versículo 31. E Israel dijo: júramelo. Le dijo, versículo 30, me sepultarás. Versículo 30, mas cuando duerma con mis padres, me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Y José respondió: haré como tú dices. E Israel dijo: júramelo. Y José le juró. Entonces Israel se inclinó sobre la cabecera de la cama. Aquí está en donde no los quiero confundir. Algunos han dicho, comentaristas,
por la similitud de las palabras de la palabra cama. En hebreo hay una similitud de la palabra cama a la palabra bastón o bordón. Entonces, cuando nosotros leemos aquí en Hebreos capítulo 11 que él bendijo a los hijos de José, Efraín y Manasés, y adoró, ¿cómo dice? Y adoró apoyado sobre el extremo o la parte de arriba de su bordón. Algunos dicen que se refiere a este versículo, porque dice se inclinó, o sea, adoró, estaba muy viejo, adoró, pero aquí dice sobre la cabecera de la cama, sobre el extremo de su cama. Entonces, quizás sea la referencia de este pasaje, quizás no, quizás realmente después de que porque en el capítulo 47 es algo muy diferente al capítulo 48. En el capítulo 47 Israel está haciendo a su hijo José jurarle que cuando él muera va a ser llevado a la tierra de Canaán, y así fue, así lo hizo José. Y en el capítulo 48 está la bendición de Israel a los hijos de José, que es Efraín y Manasés. Pero lo que sí dice la Biblia es que Israel, o sea Jacob, bendijo y adoró. ¿Y por qué habrá adorado? Porque para tener fe, cuando yo creo en Dios y creo en su palabra, el siguiente paso es adorar. Si yo tengo una fe verdadera, cuando venga a la iglesia voy a adorar. ¿Por qué voy a adorar? Porque creo en Dios. Porque creo que estoy cantando no a lo loco. Amén. No estoy nada más tarareando y cantando. ¿Y quién me está viendo? Y nomás así llegar y cantar. No sé si cuando llegaron por primera vez a la iglesia veían a los demás cantar y decían, órale, ¿qué están haciendo? ¿Verdad? Están cantando. ¿Y a quién? No hay nadie allá adelante. Pero cantamos y adoramos porque creemos que hay un Dios, porque tenemos fe. Entonces, porque yo tengo fe, voy a adorar. Ahora, si no tienes fe, no cantes, amén. Quédate con la boca cerrada. Pero si tienes fe y crees que hay un Dios, canta. Porque un día en el cielo eso es lo que vamos a pasar haciendo, cantando. ¿No vamos a jugar Xbox toda la eternidad? No. ¿No vamos a ver telenovelas toda la eternidad? No. ¿No vamos a estar en una disco en toda la eternidad? No. Vamos a estar cantando y adorando a Dios. Amén. Y por eso Jacob, porque él tenía fe, bendijo y adoró a Dios. Y si crees en Dios, adora a Dios. Amén. Y número 3, vamos a ver lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 22. Por la fe, José, al morir, y se dan cuenta de la similitud, Jacob al morir bendice a los hijos de José. Y ahora por la fe, José, versículo 22, al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio ¿qué? Mandamiento acerca de sus huesos. Número 3, su palabra es verdad, su palabra se cumplirá porque su palabra es verdad y hay que obedecer. Hay que obedecer. Si yo tengo fe en Dios, tengo que obedecer. Y José tenía fe. Tenía fe de que Dios los iba a sacar de Egipto, los iba a llevar de regreso a aquella tierra prometida y que Dios los iba a multiplicar y que serían una gran nación. Y entonces les dijo, ok, yo creo en Dios. ¿Y saben qué? Cuando yo muera, van a llevar mis huesos de regreso a la tierra de mis padres. Y entonces Génesis 50, vamos a leer cómo lo dice y cuándo se cumple. Génesis 50, versículo 24. Y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os visitará
y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron. ¿Por qué lo embalsamaron? Lo embalsamaron. ¿Dónde estaban? Estaban en Egipto, y los egipcios sabían embalsamar, así como las momias aquí de Guanajuato. Pero a ellos sí lo embalsamaron. Y dice la Biblia, y fue puesto en un ataúd en Egipto. Y quedó ahí por unos 400 años. Y después de 400 años, Éxodo capítulo 13, vean lo que dice ahí, versículo 41. Versículo 40. El tiempo en que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Y pasados 430 años, en el mismo día exactito, después exactamente 430 años, salieron de Egipto. Vean el versículo, capítulo 13, versículo 19. Estaba en 12:40 y ahora vamos a ir a 13:19. Tomó también consigo Moisés. Ahora, ¿quién es Moisés? Wow, ya ese Moisés, ya años después, 400 años después, tomó consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. José tuvo fe aún en su muerte. Ya después de muertos, ¿qué le importaba a él los huesos? Pero él decía: yo sé que Dios nos va a dar libertad y quiero que mis huesos no se queden acá, aunque me embalsamen y todo, quiero que lleven mis huesos a la tierra prometida. Y da una orden. Y los hijos de Israel lo cumplen, Moisés lo cumple. Y por fe, su palabra se va a cumplir, su palabra es verdadera y por fe hay que obedecer. Por fe hay que obedecer. Número 1, hay que creer. Número 2, hay que adorar. Y número 3, hay que obedecer. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por la fe de Isaac. Te damos gracias por la fe de Jacob. Te damos gracias por la fe de José. Cada uno de ellos tenía fe y actuaron en su fe y creyeron en tus promesas y confiaron en ti y sabían que iba a suceder y sabían que un día iban a regresar a la tierra prometida. Y Señor, ayúdanos a nosotros de igual manera, aunque no parezca que va a ser inmediatamente, ayúdanos a creer y poner nuestra fe en ti. Y así, con ojos cerrados, con el rostro inclinado, ¿habrá alguien aquí que dijera: pastor, Dios ha hablado a mí, aquí está mi mano? ¿Habrá alguien así? Alguien así. Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. Pueden bajar su mano. ¿Habrá alguien que dijera: pastor, yo no soy salvo, yo no soy salva, yo nunca le he pedido a Cristo salvación, vida eterna, pero en esta noche quiero entregar mi vida a Cristo? Aquí está mi mano. ¿Habrá alguien así? Alguien así. Muy bien, gracias a Dios. ¿Alguien más? Alguien más diría: pastor, yo no soy salvo, yo no soy salva, yo nunca le he pedido a Cristo salvación, yo nunca le he pedido a Cristo vida eterna. Alguien así. Alguien más. Ok, vamos a tocar el piano, va a empezar a tocar el piano. Si usted quiere tomar una decisión, doble sus rodillas, hable con el Señor y pídale al Señor salvación, pídale al Señor lo que Dios ha hablado a usted y dígale: Señor, ayúdame a tener fe en ti, ayúdame a creer en ti, ayúdame a creer, a adorar, ayúdame a obedecer por fe. Y vamos a tomar unos momentos y vamos a seguir orando.